y el efecto, la magnitud del efecto. Y bueno, hacíamos una definición del efecto farmacológico como la manifestación observable y o medible como consecuencia de la acción de los fármacos. Y entonces, pues hay dos tipos de efectos: los que se pueden medir en una escala graduada y los que simplemente se presentan o no se presentan. Entonces, pues vamos a ver cómo entonces se pueden cuantificar esos efectos. Les comparto la presentación. Ahí se ve. Déjenla. Ahí está. ¿Sí se ven, muchachos? Sí. Bueno, esto es lo que comentábamos ayer, los efectos cuantales y los efectos graduales en los que hay una escala de medición. Quedaron de que iban a pensar en algunos ejemplos de efectos graduales. A ver, como cuál sería un efecto gradual. ¿Podrían ser los signos vitales? Los signos vitales, por ejemplo, como la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Esos, muy bien, esos son ejemplos muy claros de efectos graduales. Hay algunos otros, bueno, y aquí tienen estos mismos que acabas de mencionar. Y bueno, cualquier medición en sangre o orina, aquí nada más menciono glucosa en sangre, pero cualquier pues, sustancia o componente de la sangre que se pueda medir, también puede ser un efecto gradual. Entonces, bueno, ya nos queda claro entonces cuáles son los efectos graduales y cuáles son los efectos cuantales. Para establecer la relación entre la dosis y el efecto cuantal, entonces no hay una escala graduada, decíamos simplemente se presenta o no. Entonces, ¿cómo podemos saber o establecer esa relación? Experimentalmente lo que se hace es estudiar como en grupos de personas o bueno, dependiendo de si estamos en un estudio clínico o preclínico. En un grupo de individuos se administra una dosis y a todos los individuos de ese grupo se les administra la misma dosis. Para establecer la relación entre la dosis y el efecto, aquí lo que se hace es se contabiliza cuántos individuos manifestaron el efecto. Y entonces se van a tener diferentes grupos a los que a cada grupo se les va a administrar una dosis. Aquí, y se elaboran tablas como las que vienen en esta diapositiva. Por ejemplo, en este caso son 7 grupos de estudio y a cada grupo se le administró una dosis diferente. Si, por ejemplo, que aquí fueran 10 individuos o 100, a todos ellos se les administró digamos 1 miligramo. Sería esa dosis. Al siguiente grupo 10, 20, 30, 40, 50, es un ejemplo. Y entonces, pues se relaciona con el porcentaje de individuos que manifestaron este efecto. Por ejemplo, pues la analgesia que comentábamos que era un efecto cuantal. A lo mejor todos estos individuos tienen dolor de cabeza, pero se divide en 7 grupos y entonces a cada grupo se le da una dosis diferente y lo que se observa es a cuántos de esos individuos se les quitó el dolor de cabeza. Y observamos que a medida que se incrementa la dosis, pues también va incrementándose el número de individuos que manifestaron el efecto farmacológico.
hasta llegar a un máximo, que es el 100%, cuando aquí en este grupo al que se le administró 50 y en el que se le administró 60, pues ya desde ahí se alcanzó el 100%. Entonces, bueno, aquí los estudios se hacen en grupos de individuos, a cada grupo se hace una administración única y se cuantifica el número de individuos que manifiestan el efecto farmacológico. Eso cuando es un efecto cuantal. Cuando es un efecto gradual, al mismo individuo, el experimento experimentalmente es diferente. En un individuo se administran dosis crecientes. De hecho, esto se plantea en el laboratorio. Aquí hablamos de individuos y pensamos en personas o en pacientes o a lo mejor en animales de experimentación, pero esto también puede hacerse en órganos aislados y es una práctica de laboratorio. En el órgano aislado lo que se hace es pues aplicar, ahí no es una administración, se aplica, está un músculo de rana en una cámara aislada, a lo mejor lo vieron en alguna otra práctica, y ahí se le va adicionando una sustancia que provoca contracción muscular, en este caso se le agrega acetilcolina, y entonces se adicionan concentraciones crecientes. Sí, entonces, en el mismo individuo se van a evaluar dosis que van en aumento. Y para medir el efecto gradual, como en este sí hay una escala de medición, pues lo que se hace es en esa escala observar los cambios. Aquí lo que se representa en esta tabla es ese cambio, pues no sé, suponiendo que fuera fiebre. A lo mejor todos estos, vamos a suponer que hay una fiebre de 41 grados. Si no se administra nada, pues no hay un cambio. Si se administra 1 miligramo, disminuyó 0.3. Si se administran 2 miligramos, 0.5. Y así hasta que llega a un máximo. O bueno, estaba en 40 y llegó hasta 37. Y esto es lo máximo que se puede modificar la temperatura. Aquí si incrementamos la dosis, pues es a lo más que se puede llegar. Si llegamos a un máximo. Entonces, en ambos casos se llega a un máximo. Va incrementándose conforme se incrementa la dosis y se alcanza un máximo. Y aquí también va incrementándose, en este caso, el cambio en ese efecto y se alcanza un máximo. La evaluación del efecto es en un individuo, se administran dosis crecientes sobre ese individuo y el efecto pues va también de un mínimo a un máximo. Y lo que se va cuantificando aquí sí es el cambio o la variación en el valor de esa escala de medición del efecto farmacológico. No sé si queda claro cómo se establece la relación de dosis cuantal y gradual. Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Maestra, ¿puede repetir lo de gradual, por favor? Lo del gradual. Es que no escuché. Sí. Aquí en gradual es como en este caso sí hay una escala graduada, una escala de medición, por eso es gradual, una escala de medición, entonces va a haber una variación, lo que se va a medir es la variación en esa escala de medición conforme se incrementa la dosis, pero la dosis va a ser en un solo individuo. Por ejemplo, bueno, poníamos el ejemplo de la temperatura. A una dosis 0, pues no va a haber un cambio en la temperatura, pero a medida que se administran dosis crecientes, va a haber una variación en la temperatura. A lo mejor empezamos con un pequeño cambio, va aumentando hasta que se alcanza un máximo. Si teníamos una temperatura de 40 grados originalmente, con el antipirético pues se va a disminuir hasta
3 grados, esta es la diferencia, y alcanzamos una temperatura de 37. Y aquí pues se supone que aunque se incremente la administración de ese fármaco, pues no se va a producir un efecto mayor, entonces se alcanza un máximo, en algún momento se alcanza un máximo. Y aquí lo que se representa, se establece la relación entre la dosis y la variación en el valor del efecto, es como se mide el efecto farmacológico. No sé si queda claro. Sí, muchas gracias. Y con ambos, pues tablas se elaboran tablas de este tipo donde se establece esta relación, se elaboran ahora curvas que se llaman, así se conocen como curvas dosis-efecto o dosis-respuesta. Entonces tenemos relacionando la dosis con un efecto y pues se hacen gráficas de este tipo en el que en el eje de las X va la dosis y en el eje de las Y va el efecto farmacológico. Usualmente esto pues se ajusta, muchas veces se utiliza como base el logaritmo 10, logaritmo base 10 más bien, o depende, y esto es nada más, entonces es como una escala semilogarítmica. Aquí se utilizan las logaritmos y aquí pues como queda el efecto farmacológico. Y esto nada más es como para darle una mejor forma al comportamiento de la gráfica en condiciones ideales. Y una curva bonita es algo como esto, está representado aquí, donde aquí pegado al eje de las X, al eje de las dosis, pues es que no hay efecto, está en un efecto cero. Pues aquí tendríamos al cero y de este lado pues se irían incrementando las dosis. Hacia arriba pues se iría incrementando el efecto farmacológico. O sea, a dosis cero pues tenemos un efecto cero y hay un margen de dosis, se pueden evaluar dosis a las que no hay un incremento en el efecto farmacológico, pero va a llegar un momento en el que se va a incrementar y va a seguir este comportamiento hasta que se alcanza un máximo. Y entonces aquí la curva se hace una asíntota paralela al eje de las dosis. Si incrementamos la dosis infinitamente, pues esto va a hacerse una línea recta aquí. Pero bueno, sigue este comportamiento hasta alcanzar un máximo, un efecto máximo. Aquí la curva es, una parte de la curva es como una línea recta. De hecho, podemos sacar la fórmula de esta recta. A veces incluso los artículos nada más representan esta parte como líneas rectas. Y en esta parte, tiene un comportamiento, bueno, es una línea recta, entonces se puede predecir mediante la fórmula, la ecuación de esa recta, qué sucede incluso a dosis en las que no se llevó a cabo una evaluación. Si ven, es diferente a las curvas que habíamos mostrado en farmacocinética, porque aquí se está midiendo, en aquellas era el tiempo contra la dosis. Aquí es la dosis contra el efecto farmacológico. Entonces, por eso tiene este comportamiento así. Y es igual las curvas sean una curva dosis-efecto gradual o cuantal, finalmente van a tener la misma forma. Aquí hablaríamos, cuando es cuantal, pues el porcentaje de la población que manifiesta el efecto farmacológico buscado. Sí, contra el logaritmo de la dosis. Sí, aquí está 0, 1, 2, 3, 4, bueno, es el logaritmo de la dosis porque a lo mejor se utiliza esta escala porque como podríamos representar 1, 2, 3, 4, a lo mejor sería igual que si fuera 10, 20, 10, 100, 1000, se evalúan dosis más espaciadas y entonces es más fácil que tome esta forma. En la cuantal, en el eje de la Y, pues sería el porcentaje
de la población que manifiesta el efecto farmacológico. Y en la gradual, bueno, puede graficarse aquí directamente, podrían, si fueran la temperatura, a lo mejor los grados centígrados, pudiera graficarse, o el porcentaje del efecto. Vamos a tener un efecto máximo cuando se alcance el 100% del efecto, que sería en el caso del ejemplo de los grados centígrados, el máximo cambio sería 3 grados centígrados, que sería en este punto. Y aquí tendríamos al 100% de la población en este efecto máximo. Y aquí pues depende del efecto, sería el máximo cambio. Aquí pueden graficarse el porcentaje del efecto o el máximo cambio o los cambios en el efecto farmacológico observado. Entonces, pues las dos curvas, lo que quiero resaltar es que se elaboran curvas dosis-efecto en las que en el eje de las X va la dosis y en el eje de las Y el efecto. Y ya, pues dependiendo de si es cuantal o gradual, en el eje de la Y pues se va a representar el efecto de diferente manera, pero la curva va a tener un comportamiento similar en ambos casos. Esta es una curva dosis-efecto, ya sea gradual o cuantal. Está la curva, tenemos el segmento lineal, que les comentaba que es donde se puede predecir lo que sucede incluso a dosis que no han sido evaluadas. Esta curva pues se elabora con datos experimentales, pero algunos valores se pueden predecir sin que hayan sido evaluados, porque esta es una línea recta. O sea, hay una ecuación de esta línea recta y se puede predecir qué sucede a dosis con el efecto, a diferentes dosis en cuanto al efecto farmacológico. Y aquí, bueno, es el efecto máximo que se hace como una asíntota. Y bueno, esto es fundamental para determinar el rango de dosis útil de los fármacos. Sí, a qué dosis se encuentra el efecto farmacológico deseado. A lo mejor lo ideal sería que el 100% de la población o que administrar una dosis con la que el 100% de la población obtenga ese efecto farmacológico deseado, o que se obtenga el máximo cambio. Si es de temperatura, pues en ese momento en el que se alcanza la temperatura de 37 grados, pues esa va a ser la dosis adecuada. Entonces, es fundamental para determinar el rango de dosis útil de los fármacos. Este es un parámetro que se utiliza, y ahorita vamos a ver por qué es importante. Se conoce como dosis efectiva 50. Ese punto medio del segmento lineal de la gráfica, si nos vamos al eje de las X, va a corresponder a esa dosis efectiva 50. Si nos vamos al eje de las Y, va a representar, bueno, va a ser la dosis efectiva 50, va a ser la dosis con la que el 50% de la población obtiene el efecto farmacológico evaluado. Eso sí es un efecto cuantal. Si es un efecto gradual, pues la dosis efectiva 50 será la dosis con la que se obtiene el 50% del efecto o la mitad del efecto farmacológico máximo. Entonces, es un concepto que tenemos que tener en cuenta porque varios de las utilidades que tienen estas curvas se toma como referencia mucho este valor de dosis efectiva 50. Entonces, bueno, tiene dos significados dependiendo, tiene un significado si es un efecto cuantal que se está evaluando o un efecto gradual. Sí, no sé si pues, va quedando claro. Maestra, entonces la dosis efectiva consideraría la
línea exponencial que va subiendo nada más, o también cuando se mantiene en por decir, en la meseta, en la asíntota que usted mencionó. Sí, no, considera la parte lineal, porque considera el punto medio de esa parte lineal. Ya cuando se hace asíntota, cuando se empieza a hacer aquí curva y empieza a hacerse asíntota, igual acá, antes está como curva, eso no lo toma en cuenta, sino únicamente la parte lineal, y esa parte lineal es la que divide en dos, para que a partir de ahí se obtenga si nos vamos hacia el eje de las dosis, pues ese punto va a corresponder a la dosis efectiva 50. Sí, porque ya aquí como que ya no es predecible, como toma una curva, aquí ya sería una ecuación diferente. Entonces la ecuación del segmento lineal es la que corresponde a una línea recta y es la que puede, como que es la más confiable, para establecer simplemente esta división. Pues por eso es que se toma el punto medio del segmento, únicamente del segmento lineal. Sí, no sé si queda claro. Sí, ¿Algún comentario? Y entonces, bueno, básicamente, bueno, son al menos 3 de las utilidades que tienen las curvas dosis-efecto o los estudios farmacométricos. ¿Sí? En los estudios farmacométricos se establece la relación entre la dosis y el efecto, se elaboran estas curvas, y entonces la utilidad de las curvas o del estudio farmacométrico, vamos a ver tres utilidades. Una es la evaluación de la seguridad. La evaluación de la seguridad de los fármacos, otra la comparación entre fármacos y otra las interacciones farmacológicas. En la primera, en la evaluación de la seguridad de los fármacos, aquí se hacen pues varios análisis del mismo fármaco. Por un lado, se hace la evaluación de la dosis con el efecto terapéutico. Entonces, se hace una gráfica con esos valores, dosis, efecto terapéutico. Pero para saber la seguridad también se evalúa la dosis con algún efecto toxicológico, en relación a algún efecto toxicológico. También se puede evaluar la dosis en relación a la letalidad. Estos estudios, sobre todo el de letalidad, pues se realiza en estudios preclínicos. ¿Sí? Algunos de estos de efectos toxicológicos pueden hacerse en animales de experimentación. Algunos de ellos sí se llevan a cabo también ya en estudios clínicos. Y entonces se hace de manera independiente, pero en todos ellos se hace como un estudio farmacométrico independiente entre la dosis y el efecto evaluado. Entonces se hace la observación solo del efecto terapéutico. Un estudio farmacométrico aparte, se establece la dosis contra el efecto toxicológico, y un estudio farmacométrico aparte, se establece la dosis contra la letalidad. Cuando se evalúa la letalidad, aquí hay otro parámetro también que se toma en cuenta. Entonces, en este caso sería una curva dosis-efecto cuantal, porque se está evaluando la letalidad. Sería evaluar la dosis contra, pues aquí el porcentaje de individuos que mueren como consecuencia de la administración de ese fármaco. ¿Sí? Y entonces pues es una curva de este tipo. Aquí igual, si se parte el segmento lineal a la mitad y nos vamos hacia el eje de las X, aquí no se le llama dosis efectiva 50, sino dosis letal media, que sería la dosis con la que el 50% de la población muere.
Este es un parámetro que también se evalúa. A veces también, si se está evaluando otro efecto diferente, un efecto tóxico, por ejemplo, si fuera un analgésico, a lo mejor el efecto terapéutico sería la analgesia, un efecto tóxico podría ser bueno, se me ocurre ahorita perdón, la irritación gástrica podría ser un efecto tóxico, o ir más allá, la ulceración del estómago, pensando en la aspirina. Y entonces primero se hace la evaluación independiente de estos estudios farmacométricos, se hacen independientes y luego se traslapan o se elabora una curva o una gráfica donde vengan las curvas de ambos estudios o de los 3 estudios. En este caso se está aquí elaborando esta gráfica. Si ven, esta gráfica azul representa el efecto terapéutico y esta gráfica roja representa el efecto de letalidad, y entonces se colocan en el mismo eje de coordenadas, y aquí nada más para comparar la dosis. Sí, aquí pues el efecto, cada uno va a tener su efecto, entonces sería este el efecto terapéutico y este el efecto de letalidad, pero se van a colocar en el mismo eje de coordenadas para poder comparar las dosis. Entonces, aquí se calcula la dosis efectiva 50 y la dosis letal media, y este estudio pues seguramente tuvo que haberse hecho en animales de experimentación. Entonces, si ven aquí la curva 1, dosis, efecto terapéutico, la curva 2, dosis, letalidad. Entonces, la evaluación de la seguridad calculada en animales de experimentación, se obtiene un valor numérico que es el índice terapéutico. Este valor representa la separación entre las dos curvas. Entre más separadas estén, pues más seguro va a ser un medicamento. Así como está representada aquí estas curvas, el fármaco en realidad no es tan seguro, porque si ven, incluso no se ha alcanzado el 100% del efecto farmacológico cuando ya empieza a haber letalidad. Y entonces, a lo mejor la dosis aquí, para dar una dosis segura, tendría que darse una dosis que correspondiera a la dosis efectiva 50, donde a lo mejor solamente se obtiene o el 50% del efecto máximo, o solamente el 50% de la población manifiesta el efecto farmacológico. Porque si se da más, ya empieza a haber letalidad, y pues eso no es lo que se busca. Sí, es un riesgo que no se tiene que correr. Entonces, este valor del índice terapéutico se calcula nada más dividiendo el valor de la dosis efectiva 50, perdón, el valor de la dosis letal media entre el valor de la dosis efectiva 50. Y esto pues da idea de cuántas veces, es el número de veces que se puede incrementar la dosis efectiva 50 para matar al 50% de la población. Creo que tenía un ejemplo, sí. Aquí. Bueno, vienen estas dos gráficas. Aquí se evaluó el efecto terapéutico. No sé si está quedando claro. Si no, vemos el ejemplo para... Bueno, vamos a ver el ejemplo y ahorita me dicen si se está entendiendo. Aquí igual, esta gráfica azul representa el efecto terapéutico y esta gráfica roja representa el efecto de letalidad. Y entonces, bueno, cada uno tiene su valor de dosis efectiva 50 y dosis letal 50. Aquí la pregunta es, según estos datos, ¿cuál es el índice terapéutico y qué tan seguro será ese fármaco? Si el índice terapéutico se calcula dividiendo
dosis letal media entre dosis efectiva 50, ¿cuál será el índice terapéutico? 6, ese es el índice terapéutico en este ejemplo. Y bueno, según las referencias, un índice terapéutico seguro es aquel en el que el valor es mayor que 10. En este ejemplo, ¿este fármaco será seguro? Si nos dio un valor de 6, no es un fármaco seguro. Y entonces, si se tiene que administrar, si no hay otro recurso, pues tiene que darse a una dosis baja para evitar que se produzcan estos efectos adversos. Y hay fármacos que de hecho están en el mercado y que tiene que estarse vigilando mucho, incluso la acumulación. Hay pacientes que por problemas renales o hepáticos no eliminan adecuadamente los fármacos y entonces tienden a acumularse. Y entonces en esos pacientes es más fácil que se alcance pues que se rebase la seguridad del fármaco. Entonces es en algunos pacientes en los que hay que tener especial cuidado para que, bueno, en algunos pacientes y con algunos fármacos en los que o el índice terapéutico está muy bajo o está aquí rondando al 10. Este es otro valor que también se obtiene, sí puede calcularse incluso ya en estudios clínicos, porque no se evalúa la letalidad, sino se evalúa la toxicidad. Y bueno, es el margen de seguridad. También da una idea de la separación de ambas gráficas. El margen de seguridad es el rango en el que se puede variar la dosis sin que se produzcan efectos toxicológicos. Aquí, bueno, o si ven, consideran otros valores. Por ejemplo, la dosis tóxica 1, que sería la dosis con la que el 1% de la población manifiesta el efecto, y la dosis efectiva 99, que sería uno antes de llegar al 100%, entre la dosis efectiva 99. Y aquí pues este valor también da una idea de la separación. Aquí no se maneja tanto un valor seguro porque depende del efecto toxicológico que se está evaluando. Usualmente lo que se evalúan son efectos, efectos agudos por una exposición aguda o crónica o subcrónica, pero no tanto efectos como cáncer o eso más bien se va evaluando después. Aquí son como efectos a corto y mediano plazo los que se pueden calcular con esta medición. Por ejemplo, en animales de experimentación, efectos toxicológicos también pueden ser que se hagan cortes histológicos y se evalúe cómo la apariencia de las células, eso también entra en esto de efectos toxicológicos. En humanos, pues a lo mejor ya serían otro tipo de efectos que pudieran no poner tanto en riesgo la salud del paciente. Incluso a veces se administran, se están evaluando, bueno, hablamos de efectos toxicológicos cuando se supera la dosis, pero algunos de los efectos que se evalúan, incluso la gráfica va así como traslapada. Algunos efectos, por ejemplo, los efectos colaterales, pues irían aquí, casi siempre, junto a la misma dosis, se estarían presentando los efectos colaterales. Y los efectos secundarios también irían aquí pegados a la misma gráfica que va el efecto terapéutico. Entonces, bueno, así es como se evalúa la seguridad. El margen de seguridad pues también representa la separación entre ambas curvas. Entonces, lo que quiero destacar es que para evaluar la seguridad, y volviendo a esta,
es que se tiene que evaluar el efecto terapéutico, pero hacer como una comparación o correlación de lo que sucede con otros efectos, con otro tipo de efectos, y efectos que pueden ser adversos. Entonces se evalúan incluso para hacer establecer la relación dosis-efecto toxicológico, dosis-efecto de letalidad, pues se tienen que evaluar dosis superiores, ¿sí?, con las que se consigue el efecto terapéutico. Entonces se hace esta evaluación de la dosis efecto terapéutico y a partir de ahí se empiezan a observar otros efectos a dosis mayores todavía para poder establecer esta seguridad de los fármacos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, parece que no. Sí, creo que sí quedó claro lo que es la seguridad y cómo se evalúa. Otra utilidad que tienen los estudios farmacométricos es comparar fármacos. Y aquí, bueno, lo que se compara son en especial dos parámetros, la eficacia y la potencia. La eficacia se refiere a la capacidad de los fármacos de producir una respuesta, un efecto. Y se habla de una eficacia máxima cuando se produce el efecto máximo. Entonces se pueden comparar dos fármacos dependiendo de ese efecto máximo. Y la potencia se refiere a la capacidad de producir un efecto, la capacidad de un fármaco de producir un efecto pero a menor dosis. Es decir, es más potente un fármaco que requiere menos dosis para producir un efecto farmacológico. Por ejemplo, aquí se podría comparar la eficacia de estos fármacos. Esto se puede hacer, como veíamos en los estudios en los que hay diferentes grupos en los que se evalúa un fármaco nuevo con respecto a un fármaco conocido o incluso el placebo. Podría ser, a lo mejor podría ser un estudio en el que tenemos el fármaco A, el fármaco de referencia, el fármaco B, el fármaco en estudio y el fármaco B, que podría ser un placebo. Y entonces se compararía la eficacia. ¿Cuál es más eficaz de estos tres fármacos? Es pregunta para ustedes. ¿El A? El A es el más eficaz. Entonces, el que tenga la capacidad de producir un mayor efecto farmacológico, ese va a ser el más eficaz y es algo que se compara cuando se hacen los estudios de los fármacos, es la eficacia. En este caso, pues el fármaco A sería el más eficaz. Y la potencia, aquí también en esta gráfica, está borrosa, pero sí se ven las gráficas. ¿Cuál será más potente? ¿La? También el A, porque se requiere una menor cantidad para producir el mismo efecto. En este caso, si comparamos la eficacia, ¿cuál sería más eficaz? Pues sería igual, ¿no? Exactamente, la eficacia es igual. Lo que está variando nada más es la potencia. Tenemos más potente al fármaco A porque se requiere una menor cantidad de él para producir el mismo efecto. Entonces, son dos parámetros que se comparan, la eficacia y la potencia, a la hora de evaluar a los fármacos. Aquí también, sí. ¿Le pueden regresar, por favor, a la otra? ¿Esta? Bueno, por ejemplo, ahí el más eficaz no sería el B,
porque, o sea, alcanza la concentración máxima pues más pronto que los otros dos. O sea, alcanza como la asíntota más rápido, pero obviamente la es más potente. O sea, no sería... No, la potencia va en relación a la dosis y la eficacia va en relación al efecto máximo. Entonces, el efecto máximo se consigue con A y esa es más eficaz porque alcanzó un efecto máximo. De hecho, si comparas la dosis, también el A es más potente porque está más hacia la izquierda. Se requiere menor cantidad. Sí, aquí tenemos menor cantidad. Sí, si vemos aquí 1, 2, 3, a lo mejor 5. Con 5 miligramos de A, ya mira a dónde vas. Y con 5 miligramos de B apenas se va subiendo. ¿Sí ves? Entonces, este es más potente y es más eficaz porque con este sí, si hablamos del 100% de la población, si hablamos de que fuera una curva cuantal, el 100% de la población va a alcanzar el efecto y con el B no, con el B solo el 50% y aquí sí por más que se incremente la dosis, solamente el 50% de la población va a alcanzar el efecto máximo. Más bien, va a alcanzar solamente el 50% de la población va a alcanzar bueno, sí, el efecto, a producirse el efecto. Si hablamos de una curva dosis cuantal, no sé si, a ver, con el ejemplo de la cuantal a lo mejor queda más claro. Y con el seno se requiere todavía más dosis. Miren, aquí el fármaco a lo mejor ya vamos a ponerle aquí números. Este ya necesitaba 8, por aquí 8. Y con 8 apenas va a ir aumentando apenas un 1% de la población manifestó el efecto cuando ya aquí vamos a un 75%. No sé, Fernando, ¿sí los convenzo? Sí, ya entendí. Muchas gracias. ¿Sí? En cambio, aquí sí es claro, porque la potencia está en función de la dosis. Este es más potente, luego le sigue este y luego le sigue este. Y en cuanto a eficacia, pues todos alcanzan el mismo punto. Y aquí no nos pusieron escala, pero si suponemos que es el 100%, pues todos alcanzan el 100%. Aunque este requiere más dosis, pero sí la alcanza. Y este todavía requiere más, pero sí la alcanza. Entonces son eficaces, los tres son igualmente eficaces, pero si este es más potente, se requiere menos cantidad. Casi muchos autores prefieren hacer esta comparación en cuanto a potencia de fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Aquí algo también que olvidé comentarles antes, es que cuando las gráficas son similares, aquí son como paralelas, si las ven, tienen el mismo comportamiento, simplemente están desplazadas. Los fármacos tienen el mismo mecanismo de acción, usualmente tienen el mismo mecanismo de acción, porque simplemente se desplaza, requiere mayor cantidad, pero tienen el mismo comportamiento, la gráfica. A lo mejor aquí, por ejemplo, podría ser aquí opioides de diferente potencia. No sé, la morfina, tendríamos a la morfina, un fármaco muy potente, se requieren 6 miligramos para llegar a este alcance. Aquí tendríamos a la codeína, y aquí un dextrometorfano. Y todos son opioides, y con todos se alcanza la misma eficacia, pero con este se requiere mucho menor cantidad que con los otros. Y usualmente la potencia se compara así cuando son fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción.
Pero bueno, también, bueno, y aquí es que hasta acá lo decía, miren, las curvas paralelas igual mecanismo de acción. En este ejemplo tenemos 3 curvas, tenemos al fármaco 1, al fármaco 2 en esta gráfica roja y al fármaco 3 en esta gráfica verde. Podríamos también, se puede comparar la eficacia y la potencia. Si suponemos que aquí se está alcanzando, en estas dos están alcanzando una asíntota al mismo nivel, no se ve claramente porque está como dibujada chueca, pero vamos a suponer que alcanzan, que tienen la misma eficacia. Estas dos serían igualmente eficaces. En cuanto a eficacia, ¿cómo sería esta, la gráfica 3 o el fármaco 3? Menor. Menos eficaz, este es menos eficaz porque no alcanza el mismo porcentaje que estos dos. Estos son igualmente eficaces, pero sí este es menor. Y en cuanto a potencia, el 1 sería pues el más potente. el 1 sería más potente. Y si pensamos que las curvas paralelas representan fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción, ¿cuáles tendrían el mismo mecanismo de acción? La 1 y la 2. La 1 y la 2, y probablemente el 3 sería un mecanismo de acción diferente. Aquí podría ser a lo mejor lo que representa, igual si pensamos en analgesia, a la morfina, la codeína, un fármaco menos potente, y a lo mejor aquí el paracetamol. Es un mecanismo de acción diferente. La codeína y la morfina tienen el mismo mecanismo de acción, pero difieren en potencia. Y el paracetamol también es menos potente, pero además también es menos eficaz. Y este se utiliza para quitar dolores más intensos que lo que puede servir el paracetamol. Entonces, bueno, este sería un ejemplo de comparación de 2 o más fármacos. Este es otro caso aquí. ¿Cómo estaría la eficacia de 3 fármacos, A, B y C? ¿Cuál es el más eficaz? ¿Cuál le sigue? O en orden, el más eficaz al menos eficaz. Sí, ya sé, y el menos eficaz es el B. Muy bien, así como está dibujado, porque sí se ve aquí el C un poquito más abajo. Entonces, este sería el A, el más eficaz, el C le sigue y el B el menos eficaz. Aquí luego es a lo que no les gusta hacer la comparación de potencia, pero si pensamos solo en la definición de la dosis, de la relación en la dosis, la potencia, ¿cuál sería más potente y cuál le sigue? El En A sería potencia el no más sería así potente. como están. Ah, ¿cuál primero? ¿El A primero, luego? Así El como A, está. luego el B Y y luego ya el al C. final el C. Ajá. Sí, si somos estrictos con la definición, así sería. Este es más potente, le sigue este en potencia y luego este. ¿Cuál es mejor? Pues ahí depende. Bueno, yo diría que este es mejor porque es más eficaz y más potente. El A tiene las dos características. Para saber cuál es mejor, a lo mejor sí tendríamos que hacer la evaluación de la seguridad, pero en cuanto a eficacia y potencia, pues el A es menor, es más eficaz y es más potente. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Déjenme ver cuántas nos faltan. No, todavía. Bueno, lo que sigue es la otra utilidad de las interacciones, perdón, la otra utilidad de los estudios farmacométricos son las interacciones, la evaluación de las interacciones farmacológicas. ¿Qué sucede cuando se administran 2 fármacos? También
son de utilidad aquí estos estudios. Muchas veces y ya hemos visto cómo la administración de fármacos a diferentes niveles pueden incrementar el efecto o disminuir el efecto. Entonces, hablamos de interacciones cuando se modifica el efecto por la presencia de otro fármaco. Y bueno, estas modificaciones pueden ser tanto en el efecto terapéutico como también en los efectos adversos. Por eso estas interacciones pueden tener consecuencias positivas o negativas. Y estas interacciones, como ya veíamos en la unidad pasada, pueden ser de tipo farmacocinético, donde se favorezca la absorción, o se favorezca o se disminuya la absorción, o alguno de los otros procesos farmacocinéticos, la distribución o la eliminación. Y también puede haber interacciones farmacodinámicas que tienen que ver con el mecanismo de acción. Entonces, las interacciones farmacológicas son de antagonismo si es que la presencia de esos dos fármacos se contraponen, se contrarresta, la presencia uno del otro contrarresta el efecto, y hablamos de un antagonismo competitivo cuando tenemos un agonista y un antagonista, que también ya habíamos hablado de esos términos, compitiendo por el mismo receptor. Y un antagonismo competitivo cuando se producen efectos contrarios en el mismo órgano, pero por mecanismos de acción diferentes. Después vamos a ver algunos ejemplos. Hablamos de sinergismo cuando se incrementa el efecto, o se favorece el efecto farmacológico, y también hay de dos tipos, de potenciación y de adición, que también vamos a explicar cada uno de ellos. Y algunas veces la administración simultánea de dos fármacos simplemente se dice que hay una indiferencia farmacológica porque no hay modificación en el efecto. Pero entonces todo esto se puede evaluar mediante estudio farmacométrico. Se hace la evaluación de lo que sucede con el efecto farmacológico con un fármaco solo. Entonces se establece esa relación dosis-efecto. Y luego, ¿qué sucede cuando se administra otro fármaco? ¿Y qué sucede con esa relación dosis-efecto? Bueno, vamos a dejarle por hoy hasta aquí para dedicarnos ya a ver todo esto de todos estos detalles de cómo se hace el estudio y de qué es exactamente cada uno de estos tipos de interacciones farmacológicas. Y bueno, le dejamos por hoy hasta aquí. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo sí tengo una duda. Es que, bueno, no entendí muy bien lo de cuando, cuando mide el efecto toxicológico. O sea, ¿qué era la D y la E y el menos, bueno, el 99? ¿Qué fue lo que dijo de eso? A ver, me voy a ir otra vez a la presentación. Era en el de margen de seguridad, que es cuando se toma en cuenta no solamente el efecto, de letalidad, sino puede ser cualquier efecto toxicológico. Y entonces se utiliza esta fórmula en la que DT sería la dosis, DT1, dosis en la que se presenta el efecto toxicológico, puede ser al 1% de la población o un 1% del efecto toxicológico máximo, que sería aquí. Este sería, aquí en la gráfica dice DL, pero puede ser DT1, con el que, si esta DT1 es con la dosis con la que el 1% de la población manifiesta el efecto toxicológico. Y DE99 es la dosis con la que el 99% de la población experimenta el 99% del efecto terapéutico.
Y entonces es esta fórmula. Aquí MS es margen de seguridad y se utilizan esos valores. De hecho, para calcular también el margen de seguridad, también puede usarse en lugar de DT, aquí sería letalidad. Es una dosis tóxica, está evaluando un efecto toxicológico, que puede ser, pues, bueno, cualquier efecto que se imaginen, daño en riñones, salvo cáncer, todos los demás, incluso letalidad, porque son efectos que se manifiestan a corto y mediano plazo los que se evalúan mediante esta fórmula, porque van más en relación a la dosis. Entonces, todos los efectos que tengan más relación con la dosis, que serían más bien los predecibles o incluso algunos crónicos, se evalúan de esta manera. No sé, Fernando, si queda claro. ¿Algún comentario? Sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, pues así le hacemos. Bueno, más bien ya pues, le dejamos por hoy hasta aquí y continuamos el martes. Igual el lunes les dejo un trabajo ahí para que